Ok, bueno, pues damos por iniciado el conversatorio. Le pedimos al doctor Ernesto Valero que prenda su camarita, al maestro Naoki Solano, a la maestra Liliana Ángeles y al doctor Alberto Musino. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Ay, qué bueno. Es que luego fallan mis audífonos, pero muy bien. Hola a todos, a todas. Un placer estar aquí con ustedes y pues muy emocionado de estar pues en este conversatorio final con colegas de la Facultad de Arquitectura, con la maestra Liliana, con el maestro Naoki, con el doctor Alberto Musiño. Y bueno, yo participé en la primera sesión y pude estar en todas. Entonces creo que tengo información como para empezar a plantear no solamente preguntas, sino ciertos cuestionamientos sobre el papel de nuestra labor académica y profesional en relación al cambio climático. Creo que hay palabras clave en las cuatro presentaciones, como palabras como mitigación, como adaptación, como regeneración y sobre todo las escalas, multiescalas y multilocalizaciones geográficas. Estas son variables que en arquitectura y en estudios urbanos trabajamos constantemente. Y bueno, me gustaría empezar de atrás para adelante, eh, dando una síntesis de lo que considero fueron las principales aportaciones de cada uno. Por ejemplo, con el doctor Musiño, creo que esta idea de tener unos matrices o unas estructuraciones de datos muy específicos para poder eh, llegar hasta casi la escala granular de los materiales es muy importante, pero no nada más ese tipo de análisis, sino también un análisis de contextos culturales, de contextos geográficos, de temperaturas, de riesgos, también de oportunidades. Creo que es muy interesante lo que hacen en el laboratorio que coordina el doctor Musiño. Con la maestra Liliana, pues esta noción de la energía en la operación de edificios, en el mantenimiento, un poco el trabajo que se hace día a día en cada edificio y que son gastos y consumos energéticos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que tenemos que enfocarnos en ellos para poder crear propuestas sustentables. Con el maestro Naoki, bueno, un estudio de los materiales, no nada más de las propiedades térmicas, pero también de su uso, de cómo los usamos, incluso el uso geométrico que los podemos dar en distintas soluciones. Este ejemplo en el maestro Naoki, en donde nos dice, bueno, por más que uno quiera ser sustentable y hacer pabellones o edificios utilizando bambú, pues si ese bambú lo traes de Indonesia, por más que sus propiedades térmicas, sus propiedades energéticas sean bajas comparadas al concreto u otros materiales, incluso locales, pues no vale la pena, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en las decisiones que tomamos para la construcción sustentable. Entonces, ahora me gustaría empezar con ciertas pues nociones de cómo ven ustedes a corto y mediano plazo la función de la industria y del diseño arquitectónico, de la industria de la construcción y del diseño arquitectónico, particularmente en México. ¿Qué tan optimistas o qué tan pesimistas son en sus diferentes áreas de estudio? Y pensemos que un escenario a corto plazo son 5 años y un escenario a mediano plazo son 10 años. ¿Cuáles son sus perspectivas? Podemos iniciar con Naoki, por favor. Muchas gracias, Ernesto, y pues también muy emocionado de estar aquí con este tan distinguido panel. Pues bueno, respondiendo a la pregunta de cuál sería este posible pronóstico en la industria de la construcción en México, yo creo que eso es algo que hemos sentido sobre todo en los últimos días, y es que está haciendo cada vez más calor. Y las envolventes arquitectónicas que habitamos no están diseñadas para proveer el confort térmico y poder
paliar esa sensación de calor, lo cual pues puede derivar en el uso en una demanda inusitada de refrigeración, lo cual pues eso incluiría, como ya hemos visto en los últimos días, pues enormes afectaciones en la infraestructura nacional de proveer energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Lo cual, a final de cuentas, deriva en más emisiones de carbono a la atmósfera, ¿no? Entonces, justamente, bueno, el pronóstico es qué vamos a hacer con esas envolventes que ya existen, qué vamos a hacer con las millones de viviendas construidas con materiales de muy diversos tipos y cómo las vamos a adaptar al pues a estas nuevas condiciones de habitabilidad en el planeta, ¿no? Entonces, para mí sería un primer acercamiento. Muchas gracias, maestra Liliana. Por favor, ¿cuáles son las perspectivas para en 5 o 10 años? Sí, muy buenas tardes a todos. Pues yo me sumo a los comentarios del maestro Naoki. Yo creo que hay una parte bien importante de concientización que quizás todavía no ha permeado totalmente y justo lo que estamos viviendo ahora, pues espero que sea un empujón lo suficientemente fuerte como para que todos desde su campo de acción, desde su ámbito, pues empezamos a tomar ciertas acciones y ciertas estrategias para poder hacer esto. Siempre hablamos también, por ejemplo, del papel que juega la normativa, pero la realidad es que nuestra normativa, pues además de que no se revisa y no se actualiza con la suficiente rapidez, la realidad es que no necesitamos esperar a que eso suceda para que nosotros podamos impulsar cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción, pues ya hay algunas empresas que están siendo un poco más conscientes de sus emisiones y que están buscando calcularlas justamente para demostrar que tienen cierto grado o no de sostenibilidad, pero no todas lo están haciendo. Entonces, ahí hay muchísimo trabajo que hacer desde el ámbito de la arquitectura, de quienes diseñamos, de quienes construimos los edificios, pues también necesitamos empezar a ya no especializarnos, sino más bien integrarlo a la práctica cotidiana, porque desafortunadamente todavía sigue siendo un área en la que no todos están preparados. Y eso implica no solo considerar los edificios nuevos, los que apenas se van a construir, sino, como decía Naoki y comentábamos la semana pasada, pues, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿No? O sea, estos edificios que ya tenemos y que son el mayor volumen en los cuales ya estamos habitando y a los cuales tendríamos que prestarle más atención, pues, ¿cómo le vamos a hacer para que realmente funcionen de aquí a 5 o de aquí a 10 años? ¿Y qué productos vamos a utilizar? ¿Qué materiales y qué sistemas vamos a incorporar para que entonces en ese tiempo sean rentables, realmente nos estén proveyendo de confort y que pues no resulte contraproducente, ¿no? Porque si el día de mañana todos nos ponemos a remodelar nuestras casas, pero con materiales que no sean sostenibles, pues entonces probablemente estemos haciendo hasta lo contrario. Entonces creo que la información y el conocimiento de cada una de las decisiones que tomamos es fundamental y ya no tenemos tiempo, ¿no? O sea, tenemos que empezar a hacerlo desde ahorita para que en esos 5 años, pues realmente podamos estar teniendo un buen resultado. Muchas gracias. Por favor, doctor Muciño. Gracias, muy amable. Em, pues coincido en esta parte en la que eh, las envolventes en nuestro país no están, bueno, específicamente en la Ciudad de México, no están preparadas para determinar o para contribuir a una eficiencia térmica apta, pero creo que desde mi perspectiva, generar esas medidas de adaptación y diagnósticos que puedan elaborarse para atender estas características va a ser una de las primeras herramientas a corto plazo, ¿no? O sea, de nada serviría hoy en día comenzar a modificar un envolvente para resarcir un aumento de temperatura si no sabemos cuál va a ser la propuesta ideal, ¿no? De hecho, la evolución en la que se tenía, iban avanzando en la construcción a hacerlos más duros, a hacerlos más resistentes, más durables, pero muy poca investigación tenía que ver con la transferencia de energía, ¿no? O bueno,
esta pérdida de, más bien este hecho de aislar las edificaciones en cuanto a un aumento de temperatura. Sin embargo, creo que tenemos también la oportunidad de poder tener esas estrategias o de considerarlas lo más pronto posible, ¿no? A mí me llama la atención esta evaluación que decía que el aumento de temperatura de 1 a 2 grados se vería en un siglo, ¿no? Y ahora ya no. O sea, y aparte lo previeron dijeron, bueno, entre el 30 y el 50, pero tan solo, digo, he visto los registros de aumento de temperatura y este año va a ser, creo que el que tiene el mayor índice de temperatura. Entonces, esto va a ir evolucionando, va a ir aumentando, yo supongo, y entonces ahora tendríamos que considerar metas ya no a mediano plazo, sino a muy, muy corto plazo sobre cuáles son las estrategias, porque sobre todo en la Ciudad de México hay muchas edificaciones que no contemplaron, no tienen la contemplación de estos elementos. Muchas gracias. Ahí yo tengo también bueno, un interés en saber sus propias opiniones y perspectivas sobre la labor académica en la Facultad de Arquitectura. Yo tengo esta noción de estudiantes, alumnos y alumnas jóvenes, cuando se habla de cambio climático, de calentamiento global, pues hay distintas aproximaciones. Puede ser la apatía, puede ser la ansiedad climática, la ansiedad ecológica, también los deseos de actuar, pero un poco sin tener mucha orientación. Esa es mi perspectiva. Me gustaría saber, particularmente ustedes, sobre todo con estudiantes de licenciatura, cómo los ven. Obviamente, bueno, afortunadamente tenemos un grupo de profesores y profesoras que los podemos guiar y orientar en ese sentido para tener unos impactos menores, tanto en sus diseños, en los materiales que escogen, no, no solamente en escalas arquitectónicas, en escalas urbanas, en escalas regionales, incluso en urbanismo, pero me gustaría saber su opinión. Entonces, iniciamos otra vez con Naoki, por favor. Gracias. Pues finalmente, bueno, son muchos factores que influyen desde la formación académica, ¿no? Uno de ellos, pues, es más allá de la apatía, yo creo que es la falta de conocimiento, o sea, la falta de conciencia en todas estas cuestiones ambientales y sobre todo también específicamente la falta de apropiación de los arquitectos y arquitectas del conocimiento de las propiedades de los materiales de construcción. O sea, no los conocemos bien. Realmente tú ves cualquier escuela, casi cualquier escuela de arquitectura del país y hasta del mundo, y seguimos en un paradigma de aprender arquitectura con base usando materiales, juzgándolos o utilizándolos casi solamente considerando sus propiedades mecánicas, por un lado, o sus propiedades hasta estéticas, ¿no? Entonces, se necesita conocer mucho más, se necesita conocer cómo conducen el calor, se necesita conocer cómo se desempeñan mejor haciendo qué función específica dentro del edificio y sobre todo que haya un conocimiento de los impactos ambientales que conlleva el uso de un determinado material. Yo siempre lo he dicho desde que los arquitectos, desde que hacemos una raya en un croquis, en un plano, ya estamos contaminando. O sea, y a veces no estamos conscientes de esa enorme responsabilidad. Muchas gracias. Pues sí, es así, las decisiones, incluso hasta empezando a imaginar los espacios y los edificios ya empiezan a tener un impacto. Profesor, por favor, Liliana. Pues yo creo que nuestra facultad ha hecho un esfuerzo bastante importante desde 2017, cuando se aprobó el nuevo plan de estudios, que es el que tenemos vigente actualmente, al incorporar estas líneas de sostenibilidad de manera transversal, en el sentido vertical y horizontal de toda la currícula, crear una nueva materia específicamente, que es sistemas ambientales en el primer año de la carrera, que me parece que es indispensable para empezar a sentar estas bases, ¿no? Para que realmente desde que ellos entren a estudiar la licenciatura, tengan ya este tema como algo importante y algo indispensable en lo que tienen que seguir trabajando pues, el resto de sus vidas prácticamente. Sin embargo, creo que todavía no se ha logrado consolidar porque pues pareciera que es suficiente, pero estudiar esto 2 semestres, la verdad es que es muy poco.
¿no? ¿Por qué? Porque es un tema tan amplio, tiene tantas derivaciones y tiene tantas especialidades que de repente se puede volver muy complejo y para algunos hasta abrumador pensar en todo lo que se tiene que saber. Entonces, bueno, pues por más que los profesores que estamos en esas materias hacemos nuestro mejor esfuerzo de por lo menos darles las bases y que ellos a partir de eso sigan desarrollando sus conocimientos, sigan investigando, pues no siempre es suficiente. Y en ese sentido, pues me parece que también en el diseño como tal, o sea, en la materia para nosotros que es más importante que es taller de proyectos, se tienen que empezar a permear, ¿no? Entonces, me parece que esta labor de la universidad, que también a partir de los planes de sostenibilidad que impulsó, en donde habla de la formación que debe de haber en todas las carreras sobre sostenibilidad, pues cada uno tendrá que ir buscando en dónde se aterriza, ¿no? Quizás lo importante es que todos entendamos que no es un tema ajeno, sino que más bien todos estamos involucrados ahí y que poco o mucho nos especialicemos en algo o no, tengamos unos conocimientos someros o muy profundos o muy especializados, todos podemos hacer una aportación. Y me parece que pues esa tendría que ser la visión que tengamos y que bueno, pues eso lo podemos ir complementando, ¿no? O irnos acercando a las personas que sí tengan toda la información suficiente. Entonces, para mí es más un tema de que seamos conscientes, de que tengamos siempre presente el tema y que no lo soltemos, que sepamos que siempre tenemos que estar volteando hacia él. Muchas gracias, maestra Liliana. Por favor, doctor Muciño. Gracias. Pues considero que desde la práctica de la enseñanza, pues en arquitectura, en la facultad, tal vez debería de considerarse un aumento en las materias sobre este proceso para conocer los materiales que van a formar parte de una edificación, ¿no? Son pocas y las pocas que se tienen no abordan las características de composición, de análisis, de investigación que tiene que ver sobre las propiedades que van a aplicar. Porque una propiedad no es solamente disminuye la temperatura, una propiedad es cómo la disminuye, en cuánto tiempo, cómo evoluciona y cómo en un periodo de tiempo se va a comportar, ¿no? Y entonces eso, si el alumno lo tiene presente, pues creo que le va a dar más herramientas para proponer el día de mañana ese material. Como bien lo decía Naoki, hacemos uso de un material que pareciera que conocemos el nombre, pero no sus apellidos. O sea, sí sabemos cómo se llama, sí sabemos qué color tiene, sí sabemos qué características hay en él, pero cuando nos dicen, bueno, él pudiera tener otro esfuerzo diferente al que tiene u otra propiedad, es donde fracasamos, ¿no? Y entonces nuestra propuesta nos va a llevar hacia otras perspectivas que no tendrían que ser así. Y también considero que pues debe de haber mayor multidisciplina, ¿no? O sea, estos hallazgos, esta información que tenemos, que vamos recuperando, que vamos creando, compartirla al mismo grupo de profesores que nosotros somos en arquitectura, ¿no? No es lo mismo que nos digan, ay, un material se comporta de esta forma, una vez evaluado, tiene diferentes formas de comportar. Sí es la que tú dices, pero tiene otras tres más u otras variantes que se pueden aprovechar en base a un proyecto arquitectónico. Entonces, esta manera de fomentar la multidisciplina, pues también abrirá un campo en el cual el objeto que será el alumno en un futuro para egresar, pues le podamos dar la mayor parte de herramientas para que pueda ejercer la profesión. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos preguntas de los que nos están acompañando. Eh, ya tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete preguntas hasta ahora. Y empezaría por una de Bruno Miranda. ¿Cree posible la aceptación o confianza de la gente ante estos materiales y su novedad? Esto comparado a la ya impuesta idea de los materiales tradicionales. Entonces tiene que ver un poco con materiales innovadores o materiales muy bien estudiados, cómo pueden ir permeando en la sociedad. Si alguno quisiera contestarlo o los tres, vamos, quien quisiera, sí, igual. A ver, el doctor Muciño, por favor. Gracias. Pues es una buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo garantizar o cómo promover esta adaptación? Porque es cierto, los materiales tradicionales, cuando hablamos, por ejemplo, de una tierra,
la mayoría de la población no confía en este material porque tiene en mente que hay mejores materiales, ¿no? Y que hasta pueden deberse a por condiciones sociales. Pero creo que esta es la forma de demostrarlo. O sea, cuando se demuestra que un material va a preservar, va a tener mejores condiciones de preservación en la región debido a que proviene de esa región, debido a que tiene una adaptación en la región y que no hay una sobreexplotación al importarlo para generar un sistema constructivo. Creo que podría iniciar por ahí. Y la segunda es que otorga las mismas características de resistencia que un convencional. Creo que es una tarea difícil porque cambiar el paradigma de la concepción que se tiene acerca de los materiales en cuanto a su dureza principalmente es complicado. Sin embargo, creo que se puede llevar a cabo. Creo que sí se puede hacer o sí se puede demostrar que hay mejores materiales que un convencional, ¿no? Y que pueden promover mejores condiciones de habitabilidad. Igual nada más para ir conectando preguntas y probablemente Liliana o Naoki puedan también contestar. Por ejemplo, Karina Olaya nos dice, ¿cuál es su propuesta para que los materiales resilientes sean accesibles sin importar los recursos? Pues aquí sí es un sistema también es una pregunta que tiene que ver con sistemas financieros o sistemas incluso de beneficios, incluso fiscales, para ir adaptando cada vez más estos materiales. No sé qué opina maestro Naoki. Eh, bueno, no sé si la maestra Liliana tenga allí algo que decir, pero bueno, si no puedo empezar, este, o sea, los recursos siempre son el tema, el meollo del asunto de la arquitectura. No puede haber arquitectura si no hay recursos, no puede haber entorno construido si no hay recursos. Entonces, ¿cuál es la propuesta hacia los materiales resilientes? Pues bueno, un poco la aceptación paulatina de un determinado material que responda, que funcione y que demuestre que haya un menor impacto ambiental. Yo creo que ese es el primer gran paso, ¿no? Hay cosas que ya hacemos, eso sí me gustaría decir también. O sea, el que tú puedas agarrar un vidrio, lo haces añicos y lo puedas volver a utilizar en otro proceso o para hacer otro vidrio, se puede hacer. Puedes agarrar material de desecho y lo vuelves a utilizar y es gratis, ¿no? O bueno, o con un costo pues muy, muy bajo, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos empezar a hacer como una especie de reciclamiento de los materiales dentro de las ciudades. Hay un concepto incluso que se llama urban mining, que es como minería urbana, así una traducción muy literal, en donde pues los materiales que se pasa una cosa chistosa con los materiales. Se hacen fuera de las ciudades, se consumen dentro de las ciudades y cuando terminan su vida útil se exportan fuera de las ciudades otra vez. Y la idea tal vez podría ser en cómo bajamos los costos tal vez, reutilizando los materiales sin que salgan de la ciudad, ¿no? Y utilizando a lo mejor unas formas más específicas de industrialización donde el material tan pronto se termine de utilizar en una envolvente arquitectónica, se pueda volver a utilizar en otra sin que haya un movimiento tan grande de transporte o de procesos de transformación del material en cuestión. Entonces, bueno, es lo que se me ocurre ahorita. Sí, muy bien. Maestra Liliana, nada más quiero, para la respuesta de Liliana, también que tiene que ver un poco con operación de edificio. Hay otra pregunta que es cómo regularía o en su efecto impulsaría el uso de materiales resilientes en un país como México que predomina la autoconstrucción. Creo que tiene que ver con lo que comentaba Naoki, pero ¿cuál es tu perspectiva, Liliana? Ujú. Sí, pues yo de hecho diría que no podríamos decir sin que importen los recursos, ¿no? Al contrario, a todo el mundo le importan los recursos y muchas veces esos son los frenos que pueden existir para que un material, una estrategia, un nuevo sistema, procedimiento se implemente o no. Entonces, más bien hay que pensar que estamos encuadrados en ese marco en donde necesitamos pensar en la parte económica para poder hacerlo viable. Yo más bien me preguntaría cómo lo hacemos rentable. Y muchas veces la mejor manera de demostrar la rentabilidad de algo es no pensar en el corto plazo, cuánto me va a costar el día de hoy, sino más bien qué beneficios me va a dar a la larga. Sabemos que probablemente
si yo le invierto actualmente a cualquiera de estos materiales que a lo mejor tienen un sobrecosto respecto a los sistemas convencionales, voy a necesitar más dinero. Pero si eso me va a dar beneficios a largo plazo o me van a demostrar que en 5 o en 10 años yo voy a recuperar esa inversión y que después de ese tiempo yo todavía voy a poder seguir utilizando el material, pensando en la vida útil que hablábamos la semana pasada, que por lo menos tendrían que ser 50 años, pues creo que entonces ahí ya nos va haciendo sentido, ¿no? Porque ya no lo estamos viendo solamente ahorita, ¿no? En comparar eh, peras y peras en lo que cuestan ahorita, sino más bien pues una super pera, ¿no? Que a la larga pues va a ser muy buena para mi edificio. Y yo creo que dentro de eso, incluso una parte que podría ser interesante es que con todos estos programas sociales de cuando, por ejemplo, a una colonia, ¿no? Le dan ahí X cantidad de cubetas para que puedan pintar las fachadas de sus casas, o desafortunadamente con algunos fenómenos que tenemos, ya sean los sismos, los huracanes, etcétera, ¿no? Que además, pues algunos vienen derivados justo del cambio climático, pues el gobierno podría impulsar esto, ¿no? O sea, en lugar de simplemente darles materiales convencionales o darles otros incentivos, pues a lo mejor podría hacer esto, ¿no? O sea, empezar a pensar en la gran escala y entonces promover el uso a partir de, pues, materiales que van a ser donados o que van a ser regalados, pero que ellos van a tener la oportunidad de probarlos y van a ver que sí funcionan. Creo que pues, es un trabajo a veces a largo plazo de convencimiento que tiene que ver mucho con la parte cultural, con las expectativas sociales, etcétera, pero sí se podría hacer. También pues es importante que el gobierno pues esté consciente como de estas partes y que esté dispuesto a adoptar estos sistemas, ¿no? Para empezar a difundirlos. Muchas gracias. Hay una pregunta que eso tal vez podría comentarla yo, de Miriam Templos. ¿Cuál cree que sea el papel de la arquitectura del paisaje ante el escenario de construcciones residentes y de mayor impacto? No necesariamente yo soy arquitecto paisajista, pero en mi área tiene que ver más con la escala urbana y arquitectura del paisaje, bueno, tiene que ver con escalas más amplias, urbanas, regionales, incluso de distritos, y tiene que ver, en mi parecer, cada vez más la arquitectura del paisaje tiene que pegarse al diseño de infraestructuras urbanas o rurales que busquen la descentralización en distintos aspectos, la descentralización energética, la descentralización incluso del consumo eléctrico, la descentralización del consumo y manejo de agua, no nada más de agua potable, sino de aguas residuales, aguas grises, aguas negras, y también la descentralización del manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos, que cada uno de estos aspectos tienen una tecnificación, pero también una forma de ser regenerativo. Es decir, que estos flujos, una vez que se consumen, puedan en cierto porcentaje regresar al circuito geográfico y no, como comentaba el maestro Naoki, expulsarlos otra vez a las periferias o áreas donde ni siquiera son visibles para nosotros que somos los usuarios, ¿no? Esa sería mi respuesta en términos sobre arquitectura del paisaje. Por lo pronto, ¿hay algo que quisieran comentar en lo que busco preguntas? A ver, Naoki, por favor. Yo sí, esta pregunta me gustó mucho, el papel de la arquitectura de paisaje, porque si entendemos a los edificios como un conjunto, perdón, si entendemos a las ciudades como un conjunto de edificios, pues bueno, ¿qué hay entre los edificios? Hay espacio público, hay calles, hay banquetas, hay superficies impermeables, hay superficies que reflejan calor, que absorben calor, y definitivamente eso yo creo que es completamente compatible con la arquitectura del paisaje, ¿no? En cuanto al tratamiento de los climas locales, el cómo paliar el efecto de isla de calor urbana. Nos hemos encargado como humanidad de cubrir todas las superficies de las ciudades con materiales que, que absorben calor y que hacen que la ciudad se sienta más calurosa de lo que realmente es, ¿no? Entonces, definitivamente la vegetación, la escala del paisaje es algo que
es necesario de atender para generarme microclimas y climas locales, pues bastante más confortables de lo que hemos estado haciendo. Muchas gracias. También, bueno, hay otra pregunta de Gabriel Hernández. No, agradece a los ponentes por compartir los conocimientos y las experiencias. Una pregunta específica es, ¿qué modificarían dentro de la arquitectura en términos de los sistemas de construcción, de los diseños? Supongo que también su vínculo con la industria para alcanzar esta vía de adaptación al cambio climático, ¿no? Otra vez está esta necesidad de adaptarnos por la urgencia, ¿no? Por la urgencia climática. Me gustaría saber de los tres su opinión. ¿Qué cambiarían, por favor, doctor Muciño? Creo que cambiaría, o bueno, pondría mis esfuerzos sobre cambiar algunas clasificaciones sobre ya sea el proceso constructivo o los materiales de construcción, ¿no? Creo que ahí podríamos avanzar en esa parte. Por ejemplo, y eliminar vicios ocultos también, ¿no? En los cuales se supone o hay una suposición de que hay elementos que tienen ciertas características y por índole todos deben de tener lo mismo. No, no creo que existe eso. Todo lo contrario, creo que son particulares esos casos. Y ahorita que mencionaban algo sobre estos materiales que predominan en la autoconstrucción en México, eso es cierto, eso va a ser una barrera muy rápida. Bueno, tendrá que ser una barrera muy rápida para solucionar, porque en la autoconstrucción, si en la construcción formal no se regula y no se tienen estas características, mucho menos en la autoconstrucción. Entonces, eso sería como los aspectos que tendría a eliminar. Gracias, maestra Liliana, por favor. Sí, pues yo considero que depende un poco de la escala, ¿no? En los edificios seguramente que sí habrá muchas cosas que modificar y que intervenir, pero pues un poco como decíamos, lo importante son las ciudades. Y pues según nuestro inventario de GI, el mayor volumen de las emisiones que se generan pues es en el transporte. Entonces, pues podríamos tener edificios muy eficientes, pero si la ciudad como tal no es eficiente y con todo lo que eso conlleva, ¿no? El tener tiempos excesivos de traslado, etcétera, pues un poco nos va a servir. Entonces, yo pensaría que no hay una sola estrategia, sino que más bien tiene que empezar a incidir en diferentes escalas, ¿no? A nivel de la ciudad, pues, nuestra general de cambio climático y nuestro plan de acción climática aquí en la ciudad, pues sobre todo está focalizado en el transporte. No sé si se acuerdan que también hace unos años, bueno, varios años, se generó una campaña para poder cambiar electrodomésticos, ¿no? También estuvieron regalando focos de menor consumo. Es decir, se han hecho como muchas cosas y esas, pues hasta cierto punto pueden ser paliativas, pero creo que todavía no hemos logrado entender y aterrizar el funcionamiento completo de la ciudad con estas áreas verdes, con estas áreas que consumen energía, con estas áreas que producen residuos, como para mejorar ese sistema, ¿no? Para mejorar esas dinámicas, porque la realidad es que si todos pudiéramos evitar 2 horas de transporte diario, seguramente que entonces ahí sí tendríamos un gran impacto. Y a lo mejor todos cambiamos nuestros focos y eso no genera nada, ¿no? Entonces, yo creería que, pues sí necesitamos también acercarnos un poquito más a esta información sobre los sectores que generan la mayor cantidad de emisiones y entonces empezar a incidir de manera específica, ¿no? En aquellos que sí nos vayan a poder otorgar un beneficio importante. En el caso de los edificios, pues creo que aquí en nuestra ciudad no es tan visible porque en general no utilizamos aire acondicionado, salvo en algunos espacios, que serían quizás los mayores consumos a nivel energético, ¿no? Desde el punto de vista de la operación. En algunos se podrán quitar, en otros no, en otros sí se podrán implementar algunas estrategias pasivas, pero pues ahí depende del edificio, ¿no? Porque no todos tienen la misma orientación, no todos tienen la misma constitución, no todos tienen el mismo contexto, en el mismo entorno. Entonces ahí sí ya sería como un trabajo de acupuntura muy, muy fino para cada uno. Tratar de identificar cuáles son las deficiencias y entonces a partir de eso empezar a generar intervenciones. Gracias. Pues sí, es un asunto que tiene que ver
agilidad de acción, pero dónde poner el foco en esas acciones, ¿no? Por favor, maestro Naoki. Sí, claro, yo concuerdo completamente con mis colegas aquí y sobre todo con lo del tema de las escalas, ¿no? Y no solamente las escalas espaciales, sino también atender las escalas temporales en la vida útil de un edificio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ver a los edificios dentro de un análisis de ciclo de vida, ¿no? Los edificios se construyen, funcionan durante una decena de años y luego se desmantelan o se demuelen, ¿no? Se desmantelan, se demuelen y quién sabe qué pase después con sus componentes. Entonces yo creo que podríamos empezar a enfocarnos en optimizar los funcionamientos de los edificios. Por ejemplo, y esto es muy sencillo, los arquitectos normalmente estamos presentes en las etapas de diseño y construcción de los edificios, pero luego estamos relativamente ausentes en el resto de la etapa de uso del edificio, ¿no? No le enseñamos a las personas que habitan los edificios cómo hay que operarlos. Si las personas supieran cómo darles un adecuado mantenimiento a sus equipos para que eso derive en disminuciones de consumo a lo largo de 50 años, eso sería maravilloso. Es como dar un manual de uso de un producto que tú compras y tú ahí te dice exactamente cómo lo tienes que usar, cómo lo tienes que limpiar, cómo le tienes que dar mantenimiento, qué haces con las baterías cuando ya se tiran a la basura, ¿no? Entonces, eso no lo hacemos nosotros, no lo hacemos al menos de manera generalizada. Se llega a hacer en grandes edificaciones, en rascacielos, con procesos de comisionamiento, pero no se hace con la gran mayoría del stock de edificios que existen y que la gente habita. Entonces, eso es lo que yo cambiaría. Muchas gracias. Pues ya estamos llegando al final. Igual hay una pregunta con la que me gustaría cerrar de Celia Jiménez, pero me gustaría como convertirla en una pregunta particular a cada uno de ustedes. Si al doctor Muciño, si a la maestra Liliana, si al maestro Naoki mañana les dicen, te vas a encargar de la política pública, puede ser de vivienda, puede ser de estudios urbanos, no solo de estudios urbanos, sino de urbanismo o del territorio, ¿qué son las cosas que empezarían a enfocarse para mejorar las políticas públicas? Probablemente solo su prioridad número uno, basado obviamente en sus propias experiencias y en sus propios temas de investigación y también en las escalas que cada uno maneje, pero ¿cuál sería la prioridad número uno si tuvieran ese poder de acción y incluso de presupuesto? Empezamos con el doctor Muciño, por favor. Gracias. Pues ahorita de pronto se me viene el hecho del análisis y diagnóstico de la situación de vivienda en la Ciudad de México como primer punto. O sea, evaluar por regiones cuál es cómo se encuentra la vivienda, en qué consideraciones, qué materiales, qué usos, eh, y poder plantear o determinar un eje que me pudiera otorgarle las herramientas a esos casos en específico sobre ya sea un plan de acción que tenga que ver con la modificación, que tenga que ver con la adaptación o que tenga que ver con el mismo transporte que tendría que generarse. Es algo que me llamaría la atención y digo de eso de una manera amplia, pero en algo muy específico. Yo le metería mucho el diente en la política pública sobre bueno, sobre clasificación de los materiales, o sea, eso sobre determinar, ser más específicos en cuanto a las normas que se tienen hoy en día sobre el uso e implementación de materiales de construcción, porque desde mi perspectiva, desde ahí también podría venirse una disminución ¿no? En el proceso de elaboración, en el proceso de fabricación, en el de traslado, etcétera, etcétera. Creo que desde mi perspectiva eso sería. Muchas gracias, maestra Eliana, por favor. Pues yo diría que sí, implementar las cosas, ¿no? Sí cumplir con todo lo que tenemos y con el trabajo que ya está hecho. No sé si para algunos de ustedes sean
familiares estas propuestas nuevas de vivienda social que ha estado lanzando en los últimos años la SEDATU y que están enfocadas a los diferentes tipos de clima del país. Se hacen recomendaciones tanto de diseño, incluso hasta muestran planos, ¿no? De cómo podría ser la casa, que digo, hasta cierto punto eso podría ser un poquito peligroso, ¿no? Pero pensemos que son buenas propuestas o que son buenos acercamientos. Pero, ¿y las inmobiliarias que se dedican a construir eso? Pues no lo respetan, ¿no? Entonces se sigue construyendo igual, con los mismos prototipos, con los mismos materiales, con los mismos acercamientos que se han hecho durante las últimas décadas. Y el resultado ha sido que Infonavit hace 3 años más o menos lanzó un concurso de estudiantes para poder recuperar unidades habitacionales que en todos los estados se han abandonado porque o estaban muy lejos o porque no cumplían con las características o porque cayeron en el desuso porque no eran adecuadas, porque no se construyeron y se diseñaron adecuadamente. Entonces, no es que no haya cosas que hacer o que no haya cosas que no se hayan hecho ya, ¿no? O sea, ahí hay un trabajo que es muy importante. Sin embargo, pues no hay una regulación o no hay una verificación de que eso se esté aplicando. No existen exigencias hacia las empresas para que realmente construyan eso, si es que ya está aprobado, si es que hay un equipo especialista detrás que está diciendo que esa propuesta está mejor. Entonces creo que aquí, sobre todo en este tema de vivienda social, de política pública, pues tiene que ver mucho con la implementación y con la verificación de lo que se está haciendo. Y me parece que ese es el punto más débil, porque realmente no es que no tengamos conocimiento, no es que no hayamos analizado por muchísimas décadas el clima y que sepamos qué es lo que necesita cada una de estas regiones, ya lo sabemos, ya hay propuestas, ya sabemos cómo integrarnos. También hay guías de la CONAVI que se hicieron incluso con consultorías y con asesorías por parte de la universidad. Y ahí viene cómo deberían de ser las casas, pero no se construye así, ¿no? O sea, se sigue construyendo de esas maneras tradicionales. Entonces, para mí, ese sería el punto débil que necesitaría atacarse, ¿no? A partir de ahora. Muchas gracias. Naoki, por favor. Uy, ¿qué haría yo? Es una pregunta con mucha responsabilidad, ¿no? Yo creo que en mi caso sería identificar a los actores que definen la producción de los edificios, ¿no? O sea, ¿a qué intereses se responden en la edificación del entorno construido? ¿Por qué de repente, por ejemplo, tenemos una política de vivienda actual en la cual la gente no tiene acceso a la vivienda, siendo que hay viviendas, pero la gente no tiene acceso a ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de una política de vivienda en donde antes, por ejemplo, en los 60 se hacían viviendas de 100 metros cuadrados con fines sociales para obreros y el día de hoy estamos haciendo 50 metros cuadrados para una familia, eh, que claramente ese espacio no responde a lo que se necesita, ¿no? Y esto viene, digo, independientemente del tamaño y de las superficies, tiene que ver con cuestiones de sostenibilidad, porque a final de cuentas es cómo vivimos. ¿De qué nos sirve ser sostenibles si no podemos vivir bien, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar las ciudades? ¿Cómo podemos hacer que la gente viva mejor realmente y no tenga que emitir emisiones de transporte haciéndose 3 horas diarias en transporte público, ¿no? O en el coche. O cómo influir en esos cambios en las dinámicas sociales, ¿no? Entonces, yo siempre creo que siempre hay que tener presente el aspecto social de nuestras acciones como arquitectos, ¿no? Y sobre todo implementando política pública, porque muchas veces la política pública termina beneficiando a constructoras, a grandes consorcios, pero beneficia menos a las personas que habitan las ciudades, curiosamente, ¿no? Y hemos dejado que las constructoras pues secuestren el mercado de vivienda con procesos de financiarización de ella y pues la gente no tiene acceso a ellas y se tiene que ir a vivir a las periferias con todos los impactos ambientales y de emisiones que eso significa. Entonces, bueno, es una enorme responsabilidad y yo creo que ningún, eh, eh, eh,
Al menos el gobierno, los gobiernos no lo han tenido claro durante los últimos años, hasta el día de hoy. Sí, definitivamente yo coincido tal vez en que hay muchas soluciones ya dadas, hay muchas políticas públicas muy bien pensadas. Tal vez nos hace falta tener un mapeo macro, tal vez, de multiactores, mapeo macro, como decía el doctor Muciño, de materiales, un mapeo macro de tal vez morfologías o incluso mapeo macro de políticas que ya están en papel, pero que nos hace falta saber por qué no han podido, en dónde han topado, ¿no? Pues estamos básicamente ya terminando. Les agradezco mucho. Probablemente nada más leería un comentario de Cristian Matamala. Sí, es muy fundamental pensar en las ciudades como comunidades ecológicas. Deben tener equilibrio dinámico, como la naturaleza siempre nos ha enseñado. Una ciudad sustentable debe coexistir con todos los componentes vivos y no vivos y facilitar el funcionamiento de todo lo que conecta. Y creo que esto tiene que ver con lo que comentaban. Es las ciudades, las viviendas, las colonias, pues son entidades conectadas a muchas variables, no solo en el día a día, sino durante el periodo de diseño o el periodo de mantenimiento, el periodo de operación. Y tenemos que ser muy conscientes de esa complejidad, pero como académicos o eventualmente las personas que nos pueden escuchar como tomadores de decisiones, es cómo tornar esa complejidad en soluciones muy adaptables, simples y cómo llevarlas a cabo sin tanto, bueno, más bien casi como ir dándole la vuelta a las grandes complejidades u obstáculos de todo tipo, ¿no? Pues muchas gracias. Tenemos tal vez tiempo para la última reflexión de cada uno. Es muy simple, o lo que quieran comentar, doctor Museño, por favor. Gracias, pues, antes que nada agradecer la participación, agradecer al doctor Valero también por esta invitación. Y bueno, yo me quedaría con esta parte en la que concluí en la presentación sobre el hecho de que, pues, continuar nuevamente con estos procesos de investigación que nos llevan a generar sistemas de edificación híbridos, ¿no? Y de alguna forma permita disminuir sus efectos o la implementación de estas herramientas para contribuir a resarcir un impacto que se ve más cercano que antes, ¿no? Lo vemos cada vez más cerca y antes pensábamos que era más lejos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Por favor, maestra Eliana. Pues también igual agradecerles que se hayan quedado aquí a escuchar estas últimas reflexiones, que nos hayan acompañado en las diferentes sesiones. Y bueno, pues quizás estaré diciendo algo muy obvio, pero siempre me gusta seguirlo poniendo sobre la mesa porque me parece que es importante. Y es que pues, el cambio climático nos afecta a todos, ¿no? Todos estamos ahí involucrados. Y pensando en eso, pues más que considerarlo como un problema, pues podemos considerar que tenemos la suficiente fuerza y el suficiente poder para que nosotros, desde los diferentes puntos en que nos sumamos a él, podamos ser más bien parte de la solución y proponer acciones y proponer estrategias en lo pequeñito o en lo macro que pues al final nos van a beneficiar a todos y seguir insistiendo en esta parte de la transdisciplina que es indispensable. Muchas gracias, maestra. Por favor, maestro Naoki. Igual, muchas gracias, Ernesto, por haberme invitado a estas discusiones. También agradezco al doctor Francisco Estrada, por RUA, por esta oportunidad y al PINC, que creo que hacen una grandísima y valiosísima labor en todo esto que se está haciendo y necesita haber más diálogo multi e interdisciplinario, definitivamente, ¿no? Yo súper doy la bienvenida a estas propuestas siempre, porque creo que es cuando podemos realmente conocer los puntos de vista, incluso desde nuestra propia profesión, no conocemos todo, ¿no? Y luego imagínense si fue así de interesante aquí, pues cómo sería de interesante conversar tal vez con un biólogo
o conversar con alguien que se dedica a ciencias sociales en torno a este gran tema de sostenibilidad y de adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces yo creo que eso sería lo mejor que podemos hacer ahora, que sigamos platicando entre nuestras disciplinas y entendiendo los problemas desde diferentes aspectos. Yo creo que siempre es bien valioso ver las cosas desde un punto de vista diferente al que uno está acostumbrado. Y pues con esto me quedaría. Entonces les agradezco a todos. Muchas gracias. Gracias, igual agradecerlos haber eh, participado, haber aceptado. Solo me quedo con los últimos dos comentarios de Miriam Elizabeth Lalán. Muchas gracias, fascinante conversatorio y gracias por los consejos y conocimientos. A seguir conectados para ser parte de la solución. Esto nos lo dice Cristian Matamala del Centro Ecovirtual Brasil, Chile. Muchas gracias. Le doy la palabra a Pink, por favor. El programa de investigación en cambio climático agradece a cada uno de los maestros y los doctores por presentar en este espacio. Muchas gracias y queda abierta la invitación para futuros eventos. A manera de comercial, el próximo jueves no tendremos sesión, será hasta el 13 de junio. No, sin antes, el doctor Francisco Estrada se disculpa, no pudo acompañarnos, tenía unos compromisos académicos, pero ya lo tendremos en el próximo módulo. El siguiente módulo corresponde al módulo 27, dice investigación sobre cambio climático en la UNAM por el Instituto de Física y Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. El tema será cambio climático, efectos en los huracanes y cobertura nubosa por el doctor Gerardo García Naumis del Instituto de Física de la UNAM. Por mi parte es todo, que tengan muy bonito día y excelente provecho. Hasta luego. Pues muchas gracias. Nos vemos pronto.